Pero me da mucho gusto saludar para platicar precisamente de esto y de otras cosas a Santiago Nieto, aquí en el Heraldo Televisión, en las noticias de la mañana. Él es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido, gracias por Bien, venir. Mario, muchas gracias por la invitación. Pues primero, a ver, ¿cómo te has sentido ahora que pasaron las elecciones intermedias del 6 de junio? El presidente ha hecho cambios en el gabinete y demás. ¿Tú cómo te has sentido en estos 3 años? ¿Qué viene para la UIF en el resto del sexenio? Danos un... Bueno, yo creo que la UIF ha tenido una posición importante dentro del gobierno del presidente López Obrador. El mandato fue muy claro, hay que combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad. Él lo acaba de repetir con el nombramiento de Roberto Salcedo hace unos días. Y pues en realidad pues viendo cuáles son las problemáticas que tenemos que enfrentar para poder precisamente, como tú mencionabas, mejorar el estándar internacional de México. Recientemente tuvimos una recalificación positiva en Gafi, pero no es suficiente. El próximo año vamos a tener que enfrentar una revisión internacional respecto a los resultados inmediatos, los 11 resultados inmediatos de Gafi. Este año fue lo de las 40 recomendaciones para el ámbito técnico y pues tenemos que seguir avanzando en el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y por supuesto a la proliferación de armas de destrucción masiva con todos los delitos precedentes que ello implica, que para nosotros están en tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción política y bueno, creo que eso es el objetivo, robo de hidrocarburos, que es donde tenemos que seguir avanzando en nuestro país. Justo para seguir avanzando en el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y en general pues a todos los delitos que se cometen, que están financiados y que pues tienen que seguirse a la pista del dinero, se tiene que aprobar esta ley antilavado. ¿Tienes confianza de que en esta nueva legislatura va a poder pasar? ¿Qué opinas al respecto de cómo va, cómo ha ido avanzando ese asunto? Los senadores Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, y Ricardo Monreal han declarado que entre las prioridades que van a tener para este periodo de sesiones está, una de ellas es la ley antilavado. Es fundamental, estamos atrasados en que el objetivo de la ley no es el financiamiento del terrorismo. Tenemos un tema respecto al beneficiario final, que necesitamos empezar a generar un registro nacional de beneficiarios finales de actos de corrupción y de lavado de dinero, particularmente en el tema de la delincuencia organizada. Nos falta avanzar en un delito tipo penal sobre testaferro, nos falta avanzar en el tema de los fideicomisos. Pienso que OHL, por ejemplo, una buena parte de los actos de corrupción del sexenio pasado estuvieron relacionados con fideicomisos y con la imposibilidad de tener el conocimiento total de cómo fluían los recursos a estas estructuras jurídicas y evidentemente necesitamos avanzar en que los sujetos obligados por actividades vulnerables, notarios, corredores, vendedores de autos, de joyas, de arte, de criptomonedas, etcétera, avisen no solamente cuando se superen ciertos umbrales, sino cuando hay actividades sospechosas, que tengan auditorías internas y externas, que puedan tener mecanismos de capacitación. Estamos impulsando una certificación para estos sujetos obligados por actividades vulnerables. Y creo que todo eso, bueno, incluso se ha planteado que el fútbol pueda ser o el deporte en general, pueda ser, hay casos en la Federación Mexicana de Natación importantes, puedan ser temas que se tomen en consideración para efecto de que se avise ante la UIF cuando hay algún tipo de irregularidad y con eso cumplir el estándar internacional. Si logramos eso, hoy en día tenemos 9 recomendaciones de las 40 de GAFIS parcialmente cumplidas, tenemos una no cumplida, y aunque hemos avanzado, tenemos en este momento 8 cumplidas en su totalidad, 22 mayoritariamente cumplidas, podríamos mejorar el estándar y seguir avanzando. En este momento estamos en un estado de seguimiento intensificado, estamos a la altura de Austria, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, pero creo que evidentemente podemos mejorar. Si bien se tiene que debatir, negociar esta ley antilavado y en el Senado, ha habido otros temas que han sido un tanto polémicos. Este asunto de la geolocalización de los teléfonos móviles de los usuarios de los servicios financieros, ¿te acuerdas que lo vimos hace poco? Y el argumento del gobierno es el tema del combate al tema del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y también ahora está el asunto del padrón de usuarios móviles, donde pues le piden o quieren pedirle a los usuarios de los teléfonos móviles, de los servicios de telecomunicaciones, sus datos biométricos, su información personal. ¿Esto abona al combate al lavado de dinero? A ver, tenemos el 80% de la extorsión que se realiza en este país, se realiza a partir de telefonía celular, mucha de ella vinculada con los centros penitenciarios.
Ujú. Tenemos dos opciones, o terminamos con el acceso de telefonía a los centros penitenciarios, o se hace un proceso donde las personas puedan identificarse. De hecho, si nosotros nos vamos hoy a lo que hacen muchas de las empresas de telefonía, lo que hacen es pedir los datos biométricos, y con eso pues uno pueden saber desde el ámbito del sector privado la geolocalización de la persona y Sí. la identificación con biométricos. Creo que nosotros tendríamos que avanzar también eso en el ámbito del sector público. Aquí lo que ha habido es desconfianza respecto al sector público para ver quién es el que va a manejar los datos biométricos, pero recordemos que el INE en este momento maneja nuestros datos biométricos y no pasa absolutamente nada. Y creo que sí necesitamos avanzar en esa parte, sobre todo extorsión, secuestro, express, que estuvieron aumentándose durante la pandemia, o fraudes cibernéticos, y en gran medida son a partir de estos mecanismos. Ujú. Vamos a pasar a los casos puntuales de personajes que pues se les han congelado las cuentas o se les ha presentado denuncia por parte de la UIF. El caso de Emilio Lozoya, que bueno, pues lo tenemos desde el año pasado. ¿Qué ha sucedido con él? Hay creo que una sexta denuncia contra el exdirector de Pemex por parte de la UIF. ¿En qué va este asunto? Sí, a ver, tenemos, digamos, dos vías de ese caso. El primero fue la serie de denuncias que presentamos nosotros por la estafa maestra en Pemex. Digamos, tuvo una vertiente en Pemex de cuando Pemex contrataba a universidades para efecto de generar actos de lavado de dinero, de corrupción, enriquecimiento ilícito. Teníamos el caso, evidentemente, de Odebrecht, teníamos el caso, evidentemente, de Altos Hornos de México, agronitrogenados. Teníamos, y estamos desde hace unos meses generando la última etapa de la investigación, que son estos 3,000 millones que se desviaron durante el gobierno o la administración de Lozoya hacia Odebrecht, y de ahí se distribuyeron hacia empresas con características de fachada. Estamos hablando de 3,000 millones, y en la última etapa hay unos 1,400 millones que estamos, digamos, revisando en este momento. Por otro lado, el señor Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas físicas y morales. Ahí hemos encontrado casos en donde en realidad no corresponde con la realidad lo que dijo Lozoya, por ejemplo, José Antonio Meade, por ejemplo, Miguel Barbosa, pero también hemos visto casos en donde sí había Lavalle, por ejemplo, acreditamiento de lo que les imputaba el señor Lozoya, o el caso de Cabeza de Vaca. Al final lo que hemos hecho es entregado la información, como pidió el presidente de la República, a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía, tanto en CEIDO como en CEDEF, como en la Fiscalía Anticorrupción, han seguido con los casos respecto a este asunto en particular. De las 70 personas físicas y morales denunciadas, tenemos investigación de 35 ya, se ha entregado información de 20, se han presentado denuncias en contra de 23 personas, inclusive Función Pública u otras áreas del Estado, Procuraduría Fiscal, el SAT, nos han pedido información respecto a personas que han estado involucradas en este caso. Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto tienen denuncias, investigaciones por parte de la UIF, congelamiento de cuentas. Hubo una solicitud que nos hizo la Secretaría de la Función Pública respecto a Luis Videgaray, se entregó la información. Hasta este momento la Fiscalía General de la República no nos ha hecho un requerimiento mayor respecto a Videgaray. Lo que sí hemos tenido, y respecto al señor Peña Nieto, pues estaremos esperando los resultados de la consulta popular el 1 de agosto, porque el planteamiento del presidente ha sido muy claro al respecto. Tenemos que esperar la decisión de un proceso que además el INE va a organizar el 1 de agosto para efecto de que la ciudadanía vote respecto a los hechos del pasado cometidos por actores políticos en donde se hayan generado actos de corrupción. De hecho, el presidente mencionó hace unos días que la idea sería explicarle a las personas cuál es este procedimiento, porque recordemos que la Suprema Corte modificó la pregunta, la hizo mucho más abstracta a la pregunta que el presidente había planteado de si se tenía que o no juzgar a los expresidentes. Hay una parte de los delitos que ya se encuentra prescrita. Yo pienso en el sexenio de Fox o en el sexenio de Salinas, son cosas que ya se encuentran prescritas, por lo menos en temas de lavado de dinero, de corrupción política, pero creo que es importante que haya una especie de comisión de la verdad que nos diga cuáles fueron los grandes hechos de corrupción que se han presentado, y sobre todo que sirvan como tipologías para que esto no se vuelva a repetir. Pero por supuesto hay temas, el del sexenio de Felipe Calderón o de Peña Nieto, que se encuentran vigentes. El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué ha sucedido también ahí con las denuncias por parte de la UIF? El Congreso de Tamaulipas ya presentó una nueva iniciativa para tratar de blindar al gobernador en el tema del desafuero.
¿Qué novedades tiene la UIF sobre este caso? Bueno, sí es una vergüenza lo que sucede con el Congreso de Tamaulipas, porque además hay que recordar que en las elecciones pasadas el gobierno de Tamaulipas perdió las principales presidencias municipales, perdió, o mejor dicho, Morena ganó 6 de las 9 diputaciones federales y también ganó la mayoría del Congreso local. Entonces, en vez de respetar la voluntad popular para que sea el próximo Congreso el que genere el marco normativo para poder desarrollar esta parte, pues en realidad hacen este tipo de reformas que pueden ser modificadas por el siguiente Congreso. Yo creo que aquí hay un tema muy importante. Lo que sucedió fue, bueno, estas solicitudes de información de la Fiscalía General de la República, después vino las denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por una serie de actos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, por supuesto, la adquisición del departamento aquí en la Ciudad de México, su posterior venta, y sobre todo la generación de estos ranchos en donde se instalaron los campos de energía eólica, que ha sido uno de los motivos de generación inclusive de la llamada Alianza Federalista, que también va a quedar muy debilitada después de las elecciones en virtud de que muchos de esos estados perdieron los gobiernos su elección y fueron ganados por Morena. En el caso particular, nosotros hemos seguido insistiendo en que se judicialicen las carpetas de investigación que existen en contra de los dos hermanos y, por supuesto, que se genere al final del día un tema de extinción de dominio. Se presentaron, como se sabe, las denuncias, se hizo el congelamiento de cuentas, se han otorgado suspensiones, pero condicionadas a que no haya solicitud internacional, y en este caso en particular tenemos una solicitud internacional del FBI sí. Para hacer intercambio de información respecto al caso y, por tanto, las cuentas del señor Cabeza de Vaca permanecen congeladas. Sí, las del gobernador y su familia. Su familia, su entorno cercano, las empresas relacionadas que además mandaban dinero a San Luis Potosí. Y hemos detectado que había como movilización de dinero hacia otros estados donde había elecciones y este tipo de cosas pues nos parecen incompatibles con un sistema democrático. A propósito de las elecciones, Santiago, la fiscalización de cómo se financiaban las campañas, que eso le corresponde más al INE o eventualmente si un caso se va a los tribunales electorales. Ustedes le han seguido ahí la pista, también la ruta del dinero de algunos candidatos, no vamos a mencionar algunos nombres. ¿Qué avances tienen? ¿Han presentado denuncias, nuevas denuncias por lo que sucedió en las elecciones del 6 de junio o contra alguno de los candidatos que ganaron? Hemos tenido 9 reuniones de trabajo con las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Se les entregó ya la información de nuestra, digamos, base de datos respecto a los candidatos, 115 personas, candidatos y candidatas a cargo, sobre todo en las gobernaturas, las 15 gobernaturas en juego. Además de que se hizo un análisis del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral y se ha entregado la información con la finalidad de evitar que existan empresas fachada. Seguimos con los procesos de investigación. Se nos han pedido ya casos en particular de personas que ganaron los procesos electorales y se le ha entregado la información al INE. El INE tendrá que determinar en términos de la comisión de fiscalización si hay, por ejemplo, rebase o no del tope de gastos de campaña y en todo caso el Tribunal Electoral determinará lo conducente respecto a si se anula o no se anula una elección por este tipo de ilícitos. Pero creo que es muy importante dejarlo en el ámbito de la autoridad electoral y que sea tanto la FEPADE como el INE los que terminen y el Tribunal Electoral los que decidan sobre este asunto. El presidente López Obrador conmigo fue muy claro, no tenemos que, participar de manera activa en la parte electoral, sino colaborar con las autoridades. Y si viene un requerimiento de la Fiscalía, de la FEPADE en particular, del INE, entregar toda la información. Y por supuesto que yo veo un trabajo muy profesional por parte del INE, y estamos entregando la información a la Comisión, a la Unidad Técnica de Fiscalización en particular, para efecto de que ellos determinen lo que conforme a derecho corresponde. ¿Hay investigaciones o denuncias contra el Partido Verde Ecologista de México? El Servicio de Administración Tributaria recientemente pues, emitió información, comunicado sobre las cuentas del partido, el uso posiblemente de empresas fantasma o fachada. ¿En la UIF hay algo de esto? Sí, por supuesto. También trabajo conjunto con el SAT y con el Instituto Nacional Electoral, en razón de que se han presentado denuncias respecto a si se utilizaron empresas para pagar a los influencers el día de la jornada electoral, que, bueno, como sabemos, pues hay una prohibición tanto en delito electoral como en parte de sanción administrativa para hacer promoción el día de la jornada electoral. Los únicos que pueden llamar al voto son las autoridades electorales, inclusive en los temas de la consulta popular.
Yo en particular, evidentemente, pues voy a votar por el sí al enjuiciamiento a los expresidentes, pero bueno, sabemos que quien tiene la facultad jurídica para invitar a votar en esas elecciones es el INE. Ujú. Santiago Nieto, titular de la UIF, los señalados o investigados, denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera, normalmente el recurso que utilizan para tratar de zafarse de estas denuncias o investigaciones es que se está usando facciosamente a las instancias federales como la UIF, como el SAT, como la Procuraduría Fiscal y muchas otras para atacar a opositores al actual gobierno o al partido Morena. ¿Qué dices al respecto de eso? No, a ver, que en realidad nosotros tenemos dos modelos para poder hacer investigaciones. Uno, que nos requiere una autoridad, y yo no puedo ahí valorar si una autoridad tiene algún fin político cuando me hace algún requerimiento. Y por otro lado, nuestro sistema proactivo, que tiene que ver con nuestra base de datos. Y la base de datos se utiliza a partir de un elemento matemático, un algoritmo que permite diseñar en una escala de 0 a 10 cuando estamos en presencia de un acto de lavado de dinero. Y ahí el propio sistema califica 254 variables desde la edad de la persona, el tipo de transacción financiera, la zona geográfica de operación, etcétera, la inusualidad que reporta el sistema financiero para poder entonces generar un caso. Es axiológicamente neutral en razón de que se trata de un algoritmo matemático. No, a ver, yo el tema, pues, con cabeza de vaca, estas personas pues deberían de haber, si tuvieran una trayectoria limpia, pues no tendrían ningún problema ni con el SAT, ni con la Unidad de Inteligencia Financiera, ni con la Fiscalía General de la República, ni con la Cámara de Diputados. Y yo creo que el tema es que no se puede utilizar el ejercicio del poder para el enriquecimiento personal o para la división del país y sobre todo para generar este tipo de actos pues que no están abonando en una sociedad y como la mexicana. Si tenemos una sociedad en donde todo polariza, donde todo nos divide, creo que lo peor que puede hacer un gobierno estatal es generar estas prácticas para efecto de generar mayor encono en la sociedad. Entonces, no hay esta postura en lo absoluto. Nosotros no se utiliza con un fin de naturaleza política. Inclusive, lo mencioné hace un momento, el presidente ha sido muy claro, no te metas en las elecciones porque no quiero que exista una percepción de que el Ejecutivo participa de una forma u otra en el proceso electoral. Me dijo, terminando las elecciones, que se presenten todas las denuncias que se tengan que presentar contra quien resulte responsable e inclusive tenemos muchas denuncias contra gente de Morena. El caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los casos de las aduanas, que son más de 12 personas que hemos denunciado en las aduanas ya con esta administración. Evidentemente, pues el presidente hace unos días acaba de decir que estemos pendientes del tema y investigamos el caso de la línea 12 y bueno, por supuesto está pendiente también y bueno, tenemos denunciado incluso a gobiernos locales de Morena que han estado involucrados en casos que nosotros consideramos que son de lavado de dinero. Por último, Santiago, quiero preguntarte sobre este tema que pusiste en tus redes sociales hace poco y que me llamó mucho la atención, la iniciativa de vigilar los recursos financieros reales de los deudores alimentarios, que creo que es algo que le importa mucho, digamos, a las mamás solteras que de pronto pues no tienen a estos padres que se hacen cargo de los hijos, de la manutención y todo este tema. Cuéntanos de qué va esta iniciativa. La verdad es que fue un tema que brincó de lo electoral a los temas de pensiones. Como la consejera Humphrey estuvo impulsando lo que se llamó 3 de 3, que es una política para poder excluir del ejercicio del servicio público a candidatos o candidatas que fueran violentadores de mujeres, particularmente en temas de abuso sexual, de violencia política en contra de las mujeres, pero el tercero era deudores alimentarios. Sí. Porque efectivamente pues, hay muchas personas que esconden sus bienes para no pagar las pensiones alimentarias. A partir de ese, digamos, de ese ejercicio y platicando con la consejera Humphrey, con la ministra y secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, con Marisol Castañeda, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, se ha tocado también base con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, hemos estado pensando en algún mecanismo para que sobre todo los tribunales superiores de justicia, incluso con Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pudieran hacer un requerimiento a la unidad para que la unidad entregara a los juzgadores el reporte real de los gastos financieros que tiene una persona que ha sido demandada en un juicio por incumplimiento a las obligaciones alimentarias. ¿Y con eso qué?
Con eso tendríamos la capacidad para conocer cuál es el gasto real que tienen estas personas y, por tanto, cuál es la pensión que podrían pagar, porque generalmente se esconden, dicen que no reciben el sueldo que reciben, se van, digamos, reduciendo jurídicamente sus ingresos para pagar menos pensión, y nos parece que esto pues, es incompatible con un sistema en donde el interés superior de los menores está, de las y los menores, está puesto como un principio de corte constitucional en nuestro país. Pues ahí está. Muchas gracias, Santiago, por haber venido aquí al estudio. Según las señales que te manda el presidente, los mensajes, ¿hay Santiago Nieto en la UIF hasta el resto del sexenio? Yo creo que vamos a seguir trabajando ahí. Yo estaré, evidentemente, donde el presidente me diga que esté, pero creo que la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera será un espacio donde estaré, digamos, si el presidente quiere, todo el resto de la administración. Tenemos muchos temas: robo de hidrocarburos, es corrupción política, es tráfico de personas, es trata de personas, y vamos a seguir en esa línea. Gracias por haber venido aquí al Heraldo Televisión, Santiago. No, gracias, Mar. Hasta luego. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.